a hablar de la patología tiroidea y embarazo. En la siguiente media hora vamos a tratar de hablar de aspectos muy puntuales de enfermedad tiroidea y embarazo y sobre todo aquellos que tienen surgen como problemas clínicos en la evaluación diaria de nuestros pacientes. En esencia, ¿por qué tenemos que hablar de hipotiroidismo y embarazo? Básicamente porque se trata de la segunda endocrinopatía del embarazo. Se supone que más o menos entre el 2 y el 3% de las pacientes embarazadas se encuentran afectadas y mínimo un 10% de estas mujeres afectadas tienen una enfermedad autoinmune asociada con todo lo que esto conlleva en el embarazo. Se sabe hoy en día y está claramente demostrado que la enfermedad tiroidea tiene patologías desfavorables que van a afectar el pronóstico de la gestación. También sabemos que existen estadios subclínicos que son muy frecuentes y que usualmente no son reconocidos en el embarazo, y aquí viene la controversia de la cual vamos a hablar durante la mayoría de la charla acerca de hacer tamizaje selectivo universal para poder detectar los estados subclínicos. Actualmente, en los últimos 5 años, existen varias guías de manejo internacionalmente aceptadas y varias sociedades que han trabajado en el diagnóstico y manejo del hipotiroidismo durante el embarazo. Aquí tenemos las más importantes: está la Sociedad Americana de Endocrinólogos, la Sociedad Europea, el Colegio de Endocrino Americano, y en general todos ellos tienen muy buena evidencia sobre el manejo y tienen unas pautas que son transversales y universalmente aceptadas. Por eso es que tenemos que hablar nosotros de hipotiroidismo durante la gestación, de tiroides y la gestación. En general, los cambios fisiológicos del embarazo los podemos resumir en una situación que es muy frecuente, que es ampliamente detectada, que es el aumento de la glándula tiroides. Se sabe que el tiroides aumenta más o menos en un volumen hasta un 30% en el tercer trimestre, y eso va acompañado con una disminución de la TSH. ¿Esto a qué se debe? Básicamente al estímulo del HCG y al estímulo estrogénico de origen placentario. Eso también va a estar favorecido por la disminución de la concentración sérica de yodo, que a su vez está originada por un mayor aclaramiento renal de yodo y en el tercer trimestre por un mayor paso de yodo al feto. Aquí hacemos un paréntesis y recordemos que los requerimientos diarios de yodo durante el embarazo es de aproximadamente 250 microgramos por decilitro, por día, y se sabe que una mujer embarazada, atendiendo a este metabolismo que sufre el yodo, por lo menos debe suplirse con 50 a 150 microgramos día de yodo. Adicionalmente, también sabemos que existe una disminución de la T4 libre total, básicamente porque la T4 se encuentra unida a las proteínas plasmáticas, en esencia la albúmina, y aumenta la deionidación placentaria de la T3 y la T4. Digamos, estos son los cambios fisiológicos. Aquí, básicamente, para resumirlos, la mayoría suceden y son más exacerbados en el primer trimestre, en donde la concentración de HCG y estrogénica es mucho mayor, y eso va a originar dos cambios fundamentales: un aumento de la T4 total y la T4 libre, que posteriormente va a comenzar a disminuir, y eso trae como repercusión disminución sensible en los niveles de TSH. Esto tiene un impacto real en las pruebas de función tiroidea. Entonces, hasta aquí lo que hemos comentado en esencia es tratar de entender cómo suceden los cambios fisiológicos y que estos cambios fisiológicos van a afectar necesariamente la forma como vamos a hacer el diagnóstico de la disfunción tiroidea. Aquí lo resumimos, y hay acuerdo actualmente transversalmente en todas las guías que se debe manejar, digamos, niveles de TSH de acuerdo al trimestre, pero en esencia el nivel normal se encuentra entre 0.1 y 2 miliunidades por litro, aceptado hasta 3 miliunidades por litro en el tercer trimestre. También se sabe hoy en día que medir la T4 libre hoy en día es más factible, es más posible. Inicialmente se hicieron con inmunoanálisis, hoy en día se propone la cromatografía líquida más espectrometría de masa. Realmente la T4 libre siempre ha tenido una diversidad en su interpretación en cuanto a los niveles durante el embarazo, pero cada vez los laboratorios la están tratando de estandarizar más. Saber que estos valores de referencia, estos nomogramas, van a estar influenciados por las gestaciones múltiples y por los distintos grupos étnicos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la disfunción tiroidea? Porque claramente se ha encontrado estas situaciones adversas durante la gestación. Está claramente reconocido que los estados clínicos de disfunción tiroidea, los clínicos, se asocian a pérdida fetal, aborto espontáneo y óbitos, a trastornos de la placentación, pequeños para la edad gestacional, RCI y preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional y alteraciones del neurodesarrollo. Dependiendo
Si la glándula está hiperfuncionante o hipofuncionante, pues va a ser más marcado cada una de la presentación de estas desenlaces no favorables durante la gestación. Aquí nosotros presentamos un trabajo que hicimos en la unidad, un trabajo de 3 años, liderado por el doctor Molina y colaboradores, en donde básicamente en este periodo de tiempo tratamos de investigar las posibles asociaciones patológicas a los óbitos que encontrábamos. En nuestras instituciones en este periodo de tiempo de 3 años, entre el 2010 y el 2013, atendimos 15.000 partos, encontrando 112 óbitos durante todas las atenciones. Eso nos da una rata de 7 por cada 100.000 nacidos vivos se presentaba el óbito. Lo interesante de este tema es que dentro del análisis que hicimos de los casos, encontramos que la patología más frecuentemente asociada era el hipotiroidismo clínico y se encontraba adecuadamente tratado en el 95% de los casos. Entonces, entendiendo que hay una repercusión desde el punto de vista de la gestación, vamos a mirar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar de abordar el problema? Una forma lógica de hacerlo es hacer el tamizaje universal. Para hacer un tamizaje universal de cualquier patología es importante que se cumplan ciertos requisitos. El primero es que la patología tiene que ser altamente prevalente en la población asintomática. Los test para diagnosticar la patología deben ser reproducibles. Y las posibles intervenciones que se puedan proponer deben ser efectivas. Adicionalmente, tiene que haber una relación costo-efectividad adecuada. En esencia, en tiroides, en disfunción tiroidea, la evidencia es insuficiente para recomendar el TSH como prueba de tamizaje universal en el primer trimestre. Basado en esto, pues las distintas sociedades científicas han tomado ciertas posiciones que ya vamos a hablar. Otra forma de abordar el problema es, no, venga, hagámosle. Como no hay una evidencia tan sólida para el tamizaje, pues hagamos un tamizaje básicamente a la población de alto riesgo, y existen 9 condiciones que hoy en día se consideran como población de alto riesgo, en las cuales, si yo, digamos, a un grupo de pacientes les hago la TSH a este grupo de pacientes, muy probablemente voy a encontrar hipotiroidismo con una significancia clínica. Sin embargo, este abordaje se sabe hoy en día que el 30 al 50% de las veces voy a dejar sin diagnóstico algunos hipotiroidismos, sobre todo aquellos que se consideran hoy en día hipotiroidismos subclínicos. Entonces, partiendo de este diagnóstico hecho de esta forma, el tamizaje universal o el tamizaje selectivo, que más adelante vamos a ver de pronto cómo se puede abordar en forma más sensata el tema, podemos encontrar esos escenarios clínicos de importancia en obstetricia. Entonces, el hipotiroidismo, pues tanto el subclínico, clínico y la hipotiroxinemia aislada son entidades reconocidas que se asocian a una morbilidad durante la gestación. Está la autoinmunidad tiroidea, la tirotoxicosis, con el hipertiroidismo gestacional, la enfermedad de Graves, los nódulos tiroideos y el cáncer, y la tiroiditis postparto. Estos son los escenarios clínicos que son relevantes en cuanto a la disfunción tiroidea se habla. Entonces, hablando del hipotiroidismo, se sabe desde el punto de vista epidemiológico que más o menos el 2 al 3% de las gestaciones tienen alteración del nivel de la TSH, se encuentra elevada. De estas pacientes, el 2 al 3% corresponden a enfermedades, entre comillas, subclínicas, sin ninguna manifestación, y bioquímicamente no se puede documentar la enfermedad, salvo por el aumento de la TSH, y solamente el 0.3% como máximo hay una disfunción tiroidea manifiesta. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de hipotiroidismos del embarazo corresponden a la tiroiditis autoinmune Hashimoto, y dependiendo de la zona donde estemos, también va a ocupar un lugar preponderante el déficit de yodo. Es importante saber que en el hipotiroidismo en la gestación, alrededor del 50 al 80% de las pacientes van a tener anticuerpos antitiroideos. Y esto es muy importante porque aparentemente la morbilidad del hipotiroidismo se ha venido asociando cada vez más a la presencia de anticuerpos antitiroideos y básicamente los anticuerpos antiperoxidasa. Entonces, entendiendo todos los cambios fisiológicos que traté de mostrarles en las primeras diapositivas sobre cómo cambia el nivel de TSH en el embarazo, aquí están las potenciales definiciones cuando encontramos las pruebas alteradas. Una TSH mayor de 10 ya es conclusiva de que la paciente tiene un hipotiroidismo clínico y requiere necesariamente tratamiento, ya lo vamos a ver. Una TSH entre 2.5 y 10 hace necesario tomar la T4 libre, ¿cierto? Si la T4 libre se encuentra disminuida, estamos en presencia de un hipotiroidismo clínico que no es, como les mostraba aquí en la diapositiva, no es el más frecuente de todos. La otra posibilidad es que tengamos una TSH entre 2.5 y 10 con una T4 normal, y aquí viene el controvertido hipotiroidismo subclínico.
Y una condición que hace relativamente poco se ha descrito que está asociada con alguna morbilidad en el embarazo es la TSH normal con disminución de la T4 libre, es lo que se llama la hipotiroxinemia. Ya hablando en números, el hipotiroidismo clínico, noten ustedes cómo definitivamente sí tiene una asociación con eventos obstétricos adversos. Se habla que hasta el 60% de los casos puede estar asociada a una pérdida fetal o temprana o tardía, un aborto espontáneo, un óbito, y está presente los trastornos de la placentación alrededor del 22%. En los casos subclínicos, noten cómo los números bajan sustancialmente, y básicamente estamos alrededor del 3 al 6%, tal vez este 6% va a estar más asociado cuando tenemos anticuerpos antiperoxidasa positivos. Es decir, tenemos una TSH anormal y unos anticuerpos antiperoxidasa positivos. Es muy probable que, aunque sea en una manera no tan marcada, sí se aumente la morbilidad desde el punto de vista fetal. Ya la alteración del neurodesarrollo cada vez ha sido más debatida. El estudio Caster del año 2012 ya básicamente que descarta la asociación de alteración del neurodesarrollo y el hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, ustedes van a encontrar literatura que todavía conserva este desenlace no favorable en el hipotiroidismo. La hipotiroxinemia básicamente es una entidad que relativamente hace 5 años comenzó a describirse en la gestación con alguna implicación, y lo que se le ha asociado son alteraciones del neurodesarrollo, básicamente alteraciones del lenguaje, motoras y de la atención a los 3 años de vida. Entonces, ¿cuándo vamos a dar tratamiento del hipotiroidismo? Básicamente, o sea, aquí los tenemos resumidos, la hipotiroxinemia hoy en día no existe ninguna evidencia en que haya que tratarla, es decir, la paciente con TSH normal y T4 disminuida, no hay evidencia sólida que nos justifique iniciar tratamiento. El hipotiroidismo clínico realmente es hoy por hoy la única indicación con una evidencia sólida para iniciar un manejo. Y el hipotiroidismo subclínico, bastante debatido, inicio de su tratamiento, pero cuando está con anticuerpos antiperoxidasa positivos, sí se propone por algunas sociedades científicas iniciar tratamiento. El tratamiento de elección pues es la levotiroxina, y se debe ajustar de acuerdo a metas, a las metas de TSH, de acuerdo al trimestre, el éxito o no del tratamiento. En esencia, digamos, cuando nosotros debemos garantizar un nivel eutiroideo preconcepcional y periconcepcional y durante toda la gestación. Cuando hagamos el diagnóstico, iniciar la dosis de carga, los libros proponen entre 1 a 2 microgramos kilo día, más o menos, un seguimiento con TSH que debe hacerse cada 4 a 6 semanas. Cuando no logremos metas, se deben hacer incrementos ya estandarizados entre 25 y 50 microgramos, se debe suspender la levotiroxina inmediatamente posparto, y se debe hacer una nueva búsqueda activa entre más o menos a los 6 meses y al año. Eso todavía no hay un acuerdo universalmente aceptado. ¿Qué pasa con la señora que viene hipotiroidea ya desde la etapa preconcepcional? Se sabe que hay que aumentar la dosis hay que aumentarla alrededor de un 25 a un 50% para mantenerla eutiroidea en el primer trimestre. Desde el primer día de retraso se propone aumentar esta dosis. En la práctica, ¿cómo se hace? Normalmente, digamos, una paciente viene tomando una tableta diaria, y lo que se propone es aumentar en 2 días la dosis, es decir, si tomaba 7 días a la semana, va a tomar 9 dosis a la semana. Eso corresponde más o menos a un aumento del 25 al 50%, y se debe tomar controles cada 4 a 6 semanas hasta la mitad del embarazo, y luego un nuevo control en la semana 28 y 32. Esto simulando la fisiología normal de la T4 durante la gestación, donde se sabe que esta aumenta progresivamente hasta la semana 20, y después de la semana 20 tiene un plató hasta disminuir en el momento del posparto. Aquí tenemos un algoritmo de manejo propuesto. Realmente lo que se propone es tomar la TSH en el primer trimestre. Si encontramos valores menores de 0.1, pues se trata de un hipertiroidismo, y ahorita vamos a hablar algo de ello. Cuando se encuentran los niveles entre 0.1 y 2.5, es una prueba normal. Y aquí ya comienza que cuando tenemos un nivel alterado entre 2.5 y 10, necesariamente hay que tomar T4 libre, y la T4 libre tiene 2 posibilidades. Cuando nos sale normal la T4 libre, estamos en un escenario, estamos en un escenario de un posible hipotiroidismo subclínico, y hace necesario, mandatorio, tomar anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos por excelencia que se deben tomar son los anticuerpos antiperoxidasa, pero ustedes pueden encontrar en la literatura que se pueden pedir los antirreceptor, los antiperoxidasa y los antitiroglobulina. Sin embargo, los que mayor asociación con el pronóstico obstétrico tienen son los anticuerpos antiperoxidasa. Si estos salen
positivos, es decir, TSH elevada, la T4 libre normal y los anticuerpos positivos, necesariamente ya usted puede, está autorizado para iniciar tratamiento según algunas sociedades científicas. Si los anticuerpos son negativos, en el hipotiroidismo clínico, como mencionamos, no hay evidencia, subclínico, perdón, no hay evidencia de que el tratamiento sea adecuado, sobre todo cuando hay anticuerpos antitiroideos negativos. Cuando la TSH es mayor de 10, pues ya todos sabemos que se trata de un hipotiroidismo clínicamente manifiesto, y aquí está la periodicidad con que se hace la vigilancia de la TSH. Habíamos mencionado que cada 4 a 6 semanas hasta la semana 28, y de ahí en adelante una toma adicional en la semana 32 hasta terminar el embarazo. Vamos a hablar de la autoinmunidad tiroidea, es el otro escenario clínico planteado. Se sabe que hay anticuerpos antitiroideos en pacientes con TSH normal o elevada, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque se sabe que el 20% de las mujeres embarazadas eutiroideas pueden tener anticuerpos positivos, y estos anticuerpos, como los mencionamos, los más importantes son los antiperoxidasa. ¿Qué consideraciones hay que tener con esto? Se sabe que las pacientes con anticuerpos antiperoxidasa positivo que se encuentran eutiroideas van a tener tres posibilidades, tres aspectos que van a influenciar en su embarazo. El primero es que hay literatura cada vez más sólida y contundente en que aumenta el número de pérdidas gestacionales antes de la semana 20 y se ha asociado a parto pretérmino. Es decir, tener la presencia de anticuerpos antiperoxidasa durante la gestación, independientemente del valor de la TSH, es un factor de riesgo para sufrir estas complicaciones. Por eso, hoy en día, uno de los aspectos que siempre se ha debatido es si a toda mujer embarazada se le debe pedir o no anticuerpos antitiroideos. Es un aspecto que por ahora no está aceptado en la literatura, pero ya se está puesto sobre el escenario para seguir investigando. El 20% de las pacientes con anticuerpos antitiroideos que se encuentran con TSH normal van a tener un hipotiroidismo, bien sea subclínico o clínico, y en este caso pues sí hace mandatorio proponer el tratamiento. Y también se sabe que las pacientes que tienen anticuerpos positivos van a tener una disfunción tiroidea mucho más frecuente en el posparto. Ok, vamos a hablar entonces ahora el tercer escenario, que es la tirotoxicosis. La tirotoxicosis, pues definida como el hipermetabolismo asociado a la elevación de la T4 y la T3 libre, tiene una epidemiología, es una patología que no es muy frecuente, afortunadamente menos del 1% de las gestaciones lo presenta, y afortunadamente la mayoría de casos son subclínicos. El hipertiroidismo subclínico es tal vez la tirotoxicosis más frecuente, pero afortunadamente la mayoría de veces pasa inadvertido. ¿Qué tirotoxicosis son importantes a tener en cuenta? Pues hay muchas más, pero las más importantes que nosotros debemos tener en la práctica es la enfermedad de Graves, que origina el 95% de los estados tirotóxicos de la gestación, y el hipertiroidismo gestacional, que es solamente el 1 al 3%. ¿Cómo se define hipertiroidismo? Cuando tenemos una TSH muy suprimida, y básicamente suprimida menor de 0.01, o una TSH menor de 0.1 con una T4 elevada. Siempre hay que establecer la presencia de anticuerpos antitiroideos. Aquí vemos los escenarios clínicos que acabamos de mencionar. Recordar que el hipertiroidismo gestacional puede asociarse a hiperemesis gravídica en el 5 al 15% de los casos, y para lograr diferenciar estos dos escenarios es importante la toma de anticuerpos antitiroideos. La enfermedad de Graves, vamos a mencionar los escenarios clínicos que se nos pueden presentar. Desde el punto de vista preconcepcional, recuerden que toda mujer joven en edad reproductiva con enfermedad de Graves tiene que tener una terapia ablativa. Se recomienda la cirugía si la señora quiere quedar prontamente embarazada, o si no hay afán en este sentido, pues la terapia con yodo radioactivo es adecuada. Siempre que se vaya a hacer terapia con yodo radioactivo hay que descartar obviamente la gestación previamente. Y estas señoras pueden estar tomando medicamentos antitiroideos. En el primer trimestre se recomienda descontinuar para propiltiuracilo, recordar que el uso crónico se ha asociado a hepatotoxicidad, y en el segundo trimestre hacer el cambio por metimazol, ya que pues en el primer trimestre ustedes saben que tiene la embriopatía asociada. El otro escenario clínico es durante la gestación. Recuerde que todos los medicamentos antitiroideos son riesgosos para el bebé. La idea es tratar de llevarlo a unos niveles de TSH lo más cercanos al límite superior de lo normal y comenzar a disminuir la dosis de los medicamentos antitiroideos, y esto se logra en el 20 al 30% de las pacientes. Usualmente no se recomienda nunca suspender los medicamentos antitiroideos en las pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos.
La tiroidectomía en enfermedad de Gray solamente se recomienda cuando hay dosis muy elevadísimas, un minutico ya termino, dosis elevadas de medicamentos o cuando hay alergia a los mismos. Se debe realizar en el segundo trimestre y siempre antes de hacer la tiroidectomía se propone hacer la determinación de anticuerpos, dando propanolol perioperatorio. Durante la gestación, la vigilancia fetal o neonatal es, digamos, importante porque sucede un compromiso tiroideo, una disfunción tiroidea en el bebé o en el neonato en el 1 a 5% de los casos, incluso en mujeres tiroidectomizadas, porque la persistencia de los anticuerpos van a seguir pasando la placenta y puede tener una disfunción importante el bebé, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. La tormenta tiroidea, básicamente el escenario clínico tiene que tener un manejo especializado, pero la morbilidad y la mortalidad asociada a tormenta tiroidea es por la falla cardíaca y el edema pulmonar asociado a la cardiomiopatía por la T4. Siempre hay un evento desencadenante como la preeclampsia o la sepsis en el embarazo y estos son los pilares del tratamiento, disminuir la liberación de T3 y T4, la conversión periférica y dar los beta bloqueadores como tratamiento sintomático. Los nódulos tiroideos, ya rápidamente aquí pues vamos a tratar de resumirlos, los nódulos tiroideos, hasta el 30% de los nódulos tiroideos pueden tener un cáncer de base. Lo importante es cuando se hace el diagnóstico hacerle ecografía y de acuerdo al tamaño clasificarlos. Si son grandes y de crecimiento progresivo mayores de 1.5 centímetros, requieren aspiración. Si la aspiración es benigna, se dejan quietos. Si la aspiración es maligna, pero la malignidad está dada por un estadio citológico estable, la señora no se debe operar sino hasta que se desembarace. ¿Listo? El cáncer de tiroides, ya habíamos hablado, pues ya aquí esto es lo que había comentado. Bueno, ya esto para terminar. Para terminar, la tirotoxicosis puerperal sucede en el 4 al 8% de las pacientes, siempre hay una enfermedad autoinmune asociada. Recurre en el 70% y se asocia a depresión postparto. Se habla que toda paciente con depresión postparto debería tener un tamizaje o una exploración de la función tiroidea. Tiene una forma de presentación muy característica en donde tiene un periodo de tirotoxicosis, luego un periodo de hipotiroidismo y luego una fase eutiroidea, y esa forma de presentación, la clásica, se presenta en el 25% de los casos. Siempre tiene una etiología autoinmune. Y aquí está básicamente cómo se propone su seguimiento en la primera etapa de tirotoxicósica. Si la paciente está sintomática se deja quieta, si la paciente está sintomática se da propanolol, se hace seguimiento cada 2 meses. Posteriormente en la fase eutiroidea se hace vigilancia hasta detectar la fase hipotiroidea y se propone el tratamiento como ya lo habíamos mencionado para el hipotiroidismo. En esencia, todas estas sociedades científicas han estado de acuerdo en múltiples cosas. El hipotiroidismo durante la gestación requiere tratamiento inmediato, sobre todo el clínico. La definición de hipotiroidismo subclínico ya está concertada, la TSH elevada con T4 normal, no necesariamente requiere tratamiento. El reconocimiento de la hipotiroxinemia no parece ser necesario durante la gestación y en esencia el tamizaje universal no es aceptado por la COC, no es aceptado por el Colegio Americano de Endocrinólogos ni por la Sociedad de Endocrinos Americana. El resto de sociedades científicas y básicamente la que lidera el diagnóstico en este sentido, el tamizaje universal es la Sociedad Europea de Endocrinología y de Enfermedades del Tiroides. Muchas gracias.